Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado tengan todos y cada uno de ustedes. En este sábado vamos a tener el repaso de la lección, no sin antes seguirles recordando que sigamos orando por todos los hermanos que están pasando por dificultades o por todas las cosas que están pasando, que estamos viviendo, tanto en este país como en diferentes lugares del mundo donde nuestros hermanos están pasando por necesidad, pasando por enfermedades, pasando por preocupaciones. Oremos por cada uno de ellos, oremos por nosotros, los unos por los otros. Y como siempre les digo, sigamos firmes, sigamos adelante. Y siempre les digo, y como le digo en los demás videos, les voy a decir toda la vida: y estudiemos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, que es como nosotros podemos mantenernos firmes en las pruebas, en las dificultades y en los problemas que tengamos, ¿verdad? Vamos a hacer el repaso de la lección, vamos a dar el repaso de la lección. Me parece que esta lección estuvo un poquito fácil, podríamos decirlo, porque solamente los días tratan acerca de cómo esta arqueología está, podemos decir, corroborando lo que la Biblia enseña, y solamente una parte que está en la parte del martes de Daniel y Nabucodonosor. Ese me gustó porque voy a hablar acerca del punto de Daniel 1, ¿verdad? Voy a hablar acerca del punto de Daniel 1, que también voy a hacer un estudio, les adelanto, voy a hacer un estudio. Va a ser como información, va a ser como consejo, tal vez. No me creo consejero, pero creo que por lo que he vivido, por lo que he pasado y por lo que veo, puedo ayudar un poco a diferenciar entre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Por qué lo digo que creo que lo puedo hacer? Porque en mi vida me pasó, me han pasado estas cosas y he sabido cómo podemos utilizar de otra manera el amor de Dios para con nuestros hermanos, para poder llevarlos a ese punto donde queremos, por así decirlo, que estén o que estemos juntos, ¿verdad? Voy a hacer un estudio. Ese estudio va a tratar, o le voy a poner por nombre, los judaizantes dentro de la iglesia adventista. Los judaizantes dentro de la iglesia adventista. Tal vez ahorita en la parte de Daniel, en la parte del martes, les voy a decir un poco de lo que se va a tratar ese estudio. Va a haber varias porciones de diferentes ramas. Vamos a ver el estudio del extremismo, fanatismo. Va incluido el extremismo, el fanatismo en este estudio, pero les digo, es como estudio. Tal vez daré citas en la Biblia, tal vez daré citas de espíritu de profecía, pero más que nada lo que quiero es una explicación, darles una explicación para todas aquellos hermanos que se dedican a judaizar o que son fanáticos judaizantes dentro de la iglesia adventista y hacen mucho más daño de lo que hace cualquier persona que mejor se queda callado, por así decirlo. Vamos entonces a comenzar el repaso de la lección. Se titula, dice, la Biblia como historia. O sea, la Biblia como historia. ¿Cómo nosotros podemos conocer nuestra historia? A través de la Biblia, los que creemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. El versículo dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, ¿verdad? En el Éxodo 22 y también en Deuteronomio 5:6. Antemano quiero poner un poquito de énfasis en este versículo, ¿verdad? Como hemos visto, como siempre hemos creído, que la ley de Dios comienza de Éxodo 23, ¿verdad? Pero dejan fuera el versículo 2. Cuando usted lee atentamente ese versículo, usted se da cuenta que primero viene la presentación del dueño de la ley, podemos por así decirlo, y también hace una presentación de por qué debo guardar la ley, ¿verdad? Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo.
si yo me paro en un púlpito o en un lugar para hablar para ciertas personas y yo solamente me paro así directamente y digo, no puedes bañarte en las noches, no puedes tocar a tus hijos, no, o sea, les empiezo a decir esas palabras y estos hombres se me quedan viendo como diciendo, ¿y este quién es? ¿O y este quién se cree que es? Para que me diga las cosas, o piensa que sabe más que yo, cosas así, ni lo conozco como para saber quién es, ni mucho menos para hacerle caso, ¿verdad? Es un ejemplo rápidamente. Ese tal vez va a ser un estudio más adelante, pero esto lo que les estoy poniendo el ejemplo es eso, porque en la ley de Dios, en los mandamientos, nosotros siempre comenzamos con el no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero cuando empiezas con el Éxodo, en Éxodo 20, dice el primer versículo, dice, entonces Dios habló estas palabras. Hace 2 puntos, cambia y ahí comienza la presentación. Dice, yo soy el Señor tu Dios. O sea, ahí Dios se presenta. ¿Quién va a decir esas palabras? Lo que viene después. Dice Dios, yo soy, dice el Señor tu Dios. O sea, aquí me presento. Mi nombre es yo soy. Y soy tu Dios. Y dice, que te saqué de Egipto. O sea, te dice lo que hizo por ti. Te saqué de Egipto. Yo soy tu Dios, me estoy presentando. Y lo que hice por ti fue sacarte de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que te está dando a entender es, dice, por mí, por mi poder, por mi amor, por mi promesa, a Jacob, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los demás, dice, te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Mírame, yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de esa servidumbre. Y lo que yo quiero de ti, por así decirlo, de agradecimiento hacia mí, por amor que yo te tengo, quisiera que tú me correspondieras el mismo amor. Por esa razón te pido, en mi ley de amor, de libertad, que no tengas otros dioses fuera de mí. Ahí comienza, nos han enseñado que desde ahí comienza todo. Pero para muchos que han creído y hemos creído, yo también pensaba que era como el único, ¿verdad? Pero también he comentado con algún hermano y doy gracias a Dios por eso, porque hay cosas, como siempre les he dicho en varios videos, hay cosas que yo tengo en la cabeza, en la mente, cosas que tengo escritas, que muchas veces no me atrevo a compartir porque siempre digo, tal vez no siento que tengo la base bíblica, tal vez siento que estoy desviándome un poco en el otro lado y no vaya a caer en el judaizante. Pero gracias a Dios que este hermano fue sorpresivo y todo, pero me ayudó a comprender las cosas que yo siempre por eso también me preguntaba, porque siempre comienzan de ahí, no comienzan de donde se presenta, ¿verdad? Los 10 mandamientos deberían de comenzar del versículo 2, de donde se presenta. O sea, ¿cómo voy a saber quién me está diciendo no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen? O sea, ya está dando órdenes. Ese personaje está dando órdenes y yo no sé ni quién es. Entonces, los 10 mandamientos deberían de comenzar desde el versículo 2 y no del 3, ¿verdad? Pero ese es un poquito de resumen, les repito, tal vez haga un estudio más adelante, más a fondo, un poquito más a fondo. No me creo erudito, ni tampoco quisiera hacerlo, si eso me apartaría de Dios y de creer en mi propia ego, entonces no quisiera ser erudito. Pero vamos a hacer un estudio para ver qué comprendemos o qué entendemos acerca de el versículo 2. Pero ahorita vamos más adelante en la lección. Dice entonces el sábado que yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, y ya como agregando lo otro dice de casa de servidumbre. Dice que la Biblia está constituida en la historia bíblica avanza en dirección lineal desde un principio absoluto cuando Dios creó todas las cosas, ¿verdad? La Biblia vamos a encontrar desde la creación, desde el llamado de Abraham,
todo el transcurso de la historia de nuestro mundo, de la historia de nuestros antepasados y todas esas cosas. En la parte del domingo habla de David, Salomón y la monarquía. Nos dice, dice, si no hubiera existido David, no hubiera existido Jerusalén. Si no hubiera existido David, no hubiera existido Salomón, por lo tanto no hubiera hecho el templo. Y que si no hubiera existido David, dice entonces, el Mesías no se llamaría que vendría del linaje de David, hubiera sido otro personaje. Pero vemos que la historia corrobora que sí existió David. También se dice que en Samuel 1 y primera de Samuel, perdón, capítulo 17 dice, nos habla de la historia de David, que ha sido corroborada por esta arqueología acerca de cuando el sitio dice que estaban en la guerra en el valle, y recuerden que dice que Goliat desafió a Israel y nadie quería hacerle frente, y fue David el que le hizo frente y fueron ahí derrotados, ¿verdad?, por nuestro Dios. Y es ahí, dice, donde la historia corrobora que sí existió, donde la arqueología corrobora que sí existió esa batalla, que sí existió esa ciudad que ahí mencionan, donde se enfrentaron en ese valle, sí existió. La arqueología lo ha corroborado. Entonces nos damos cuenta que David, Salomón, podemos decir la primera monarquía, existió, que la Biblia es verdadera, es correcta, como nosotros creemos, es palabra de Dios, que nosotros no necesitamos, les quiero dar a entender, nosotros no necesitamos que la arqueología corrobore lo que nosotros creemos, pero damos gracias a Dios que aún en ese paganismo de afuera o en la arqueología, aunque no crean en Dios, pero ellos mismos dan testimonio que sí existe lo que la palabra de Dios, lo que en la palabra de Dios está escrita. El otro asunto es de Isaías, dice Ezequías y Sennacherib, y nos da que estudiemos la historia en Isaías 36, 1 al 3 e Isaías 37, 14 al 38. Esa historia nos habla del rey de Asiria, de los asirios, del Sennacherib. Cuando él venía derrotando, dice, y fueron entregadas ciudades en su mano, dice que él venía destruyendo, él venía derrotando todo lo que se le pusiera enfrente. Y el hombre se creía tan poderoso, tan invicto, que no podía ser derrotado y todo eso, que se atrevió a injuriar al Dios de Israel, ¿verdad? Que es nuestro Dios también, al Dios de Israel. Se atrevió a injuriarlo, se atrevió a decir que a todos los dioses de los pueblos vecinos ya los había destruido, los había hecho cenizas, que no había Dios que tuviera poder que lo parara, o sea, un montón de blasfemias, ¿verdad? Entonces dice que Ezequías puso el problema en las manos de Dios, ¿verdad? En las manos de Dios, como todos nosotros deberíamos de hacerlo. Cada vez que viene un problema grande, cada vez que veamos dificultades, cada vez que veamos calamidades, cada vez que veamos que nuestra paz se quiere escapar de nosotros, y en lugar de eso tenemos preocupaciones, tenemos todo tipo de dificultades, tenemos que llevarlas delante de Dios, no querer solucionarlo nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Ezequías hubiera dicho, bueno, vamos a batalla, hay que guerrearle porque ya está rodeando la ciudad? No, Ezequías llevó el problema delante de Dios. Y cuando nosotros llevamos el problema delante de Dios, sabemos y si confiamos, si tenemos fe, tenemos la seguridad de que Dios solucionará nuestro problema. En este caso, dice que cuando Ezequías llevó el problema, oró, pidió a Dios, le recordó, le hizo un pedido que por favor los ayudara, que no dejara que ese hombre pisoteara su nombre, que mira lo que ha dicho, ha blasfemado contra ti, contra nosotros, nos ha dicho cosas malas y todo eso.
Y a través de Isaías Dios le responde al rey Ezequías y le dice, no te preocupes, ya lo escuché, ya lo oí, yo le entregué todas las ciudades esas que destruyó, todas esas cosas que hizo, yo las entregué, yo fui el que le dio las victorias en ese punto. Pero ahora, por bocón, como muchas veces decimos nosotros, por bocón o por injuriador o por blasfemo, te voy a dar una seguridad de Ezequías que ni siquiera una saeta va a volar por Jerusalén, ni siquiera se va a atrever a entrar, ni siquiera va a tocar, podemos decirlo, los muros de Jerusalén, para que se le quite, como decimos nosotros, para que se le quite el bocón. Ve lo que voy a hacer. Y sabemos que la historia dice, bueno, en la Biblia dice que el ángel de Jehová pasó esa noche y mató a 185,000 asirios en solo un pasoncito que se dio. Imagínense, se hubiera quedado ahí más rato, extermina, yo creo, los borra de la faz de la tierra a Siria. Pero solamente con ese pasoncito dice que mató a 185,000 asirios. Cuando ellos se levantaron, lo único que hicieron fue irse, como decimos nosotros, con la cola entre las patas y regresar a su tierra, porque sabemos que hay poder en el nombre de Dios. Y si nosotros llevamos nuestro problema a nuestro Dios, Dios contestará siempre de la manera que Él quiere y lo mejor que es para nosotros. Y dice que la arqueología ha investigado y ha encontrado tablas que sí existieron en esas ciudades, Laquis y todas las demás mencionadas, y que en los muros que encontraron, en las tablas que encontraron, están los nombres esos de Sennacherib, están la historia de él, cómo plasmaba en las paredes todas sus victorias y toda la descripción que había pasado en esa guerra. Pero dice que se encuentra una tablilla donde él escribió, dice, y encerré al rey de Judá o al rey de Israel, dice, como un pájaro en una jaula porque lo rodeé. Pero ahí se acabó todo. O sea, él había escrito eso, pero ahí se acabó todo porque ya no encontraron ninguna tabla que dijera y destruía Jerusalén, porque ya sabemos cómo acabó todo. El ángel de Jehová mató a 185,000 asirios y tuvieron que regresar para atrás, ¿verdad? Derrotados y sin nada que andar volviendo a querer pelear contra ellos. Pero entonces dice que la arqueología ha descubierto que esas ciudades existieron, que esa ciudad de Laquis también existió, y porque han encontrado restos de paredes, de tablillas, de historia que lo confirman. Entonces sabemos que la Biblia, hasta ahorita donde vamos, es verdadera. Vamos al punto del martes de Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Y ahí les voy a dar un poquito de adelanto a lo que nosotros vamos a ver en el otro estudio. Quisiera decirles por qué les voy a poner los judaizantes dentro de la iglesia adventista. En primer lugar, como yo siempre les digo, yo estoy de acuerdo en el régimen alimenticio. Yo no lo practico, les voy a decir. Nunca tengo miedo de decir la verdad. Yo no practico, yo como carne. Pero yo admiro a las personas que son vegetarianos o que son veganos, que son veganos porque creemos que eso es lo mejor. Y eso es lo mejor porque Dios lo dio, ¿verdad? Dios lo dio. Pero no comparto su forma de predicar, podemos decir, el veganismo. Y se les voy a decir por qué. Yo he hecho comentarios en la página de Facebook a ciertas páginas donde eso es a lo que yo le llamo judaizante, fanático dentro de la iglesia adventista. Mira, también el ayuno es muy bueno. Pero me topé con unas citas cuando ellos publican y por eso lo hice. Tal vez por eso ciertas personas piensan que estoy en contra del veganismo o contra el vegetarianismo. Yo no estoy en contra del veganismo ni estoy en contra del vegetarianismo, sino que admiro a esas personas que lo hacen. Yo no lo practico, les vuelvo a recalcar, los admiro porque lo hacen, pero no admiro. Y no estoy generalizando a todos los veganos o a todos los vegetarianos, pero no
admiro la forma en que se vuelven judaizantes, extremistas o fanáticos. Mira, esta página en la que estoy puso, por así decirlo, dice, ayunamos todos los martes, ¿verdad? Dice que ayunan ellos todos los martes de la semana, lo ayunan. Y está bien, ayunan todos los martes. Pero fíjate sus publicaciones, por así decirlo. Yo vi una publicación donde decía, en el antiguo Israel, dice, en la ley levítica, tenían que ayunar a fuerzas. Sí, ya ahí estamos mal. Tenían que ayunar a fuerzas y el que no ayunaba era cortado de su pueblo. O sea, era cortado de su pueblo. Cuando tú ves y lees esa historia, cortado de su pueblo significa que era apedreado y era muerto. O sea, era aborrecido. Y ellos ponen después lo de ellos, dice, así también ahora, el que no ayune debería ser cortado de su pueblo. O sea, ahí estamos mal. O sea, ahí estamos mal. No puedes venir a decirle a las personas que si no ayunan, porque tú ayunas todos los martes y no ves que los demás quieran ayunar contigo, ahora los vas a amenazar diciéndoles que si no ayunan será cortado de su pueblo, o sea, será ejecutado. Entonces apedréalos, entonces apedréalos. A eso yo le llamo extremismo, fanatismo, judaizantes, porque las cosas no las vas a hacer a la fuerza, por amenaza, las vas a hacer por amor, por obediencia. Te van a hacer a ti ser como ellos. O sea, te van a hacer ser como ellos, no en contra de ellos. Y también vi otro comentario, y hay muchos que yo les he comentado a esa persona. Son veganos también, son veganos y les digo, los admiro. Pero no admiro la forma en que se enseñan el veganismo. O sea, ustedes enseñan el veganismo de manera cruel, de manera fanática, que como dice la sierva del Señor, como lo hacían los antiguos pastores que se estaban matando de hambre, y les dijo ella, los reprendió, los regañó y les dijo, por culpa de ustedes, la reforma pro salud es rechazada y es aborrecida, por culpa de ustedes, los fanáticos que se van al extremo. También ponen ahí, si no eres vegano, no vas a entrar al cielo. O sea, ¿de dónde sacan eso? Que si no eres vegano, no entras al... No, que Elena de Guay lo dice. No, o sea, no es verdad eso. Que si comes carne, tú ya estás perdido. Si comes carne, ya no entras al cielo. O sea, le dije a una persona que estaba diciendo eso, que aparte los que están en esa página, que son veganos, comparten la misma idea. Le digo, muéstrame ese evangelio en la Biblia. O sea, muéstrame que si no eres que si comes carne en la tierra no entras al cielo. No existe. Ni Bullón, que yo la verdad no muchas veces critico a Bullón. Ni Bullón, que yo lo critico tanto, dice que eso de la carne y el vegetariano o el vegano, eso no tiene nada que ver con tu salvación. Ni Bullón, que para mí... como siempre le digo, no voy a decir lo que hablo de Bullón, pero siempre critico a Bullón. Pero ni Bullón dice eso, imagínense. Y esto, no, que si no, o sea, o dejas de comer carne de ley o estás perdido. O sea, y ellos ya te dieron el machetazo en la yugular, ya, tú ya estás muerto. Entonces, salte de la iglesia adventista entonces, tú que no quieres dejar la carne. O como yo que como carne, entonces ya me voy a salir porque pues, estos hombres dicen que si tomo un pedazo de carne, ya no entro en el reino de los cielos. ¿Y por qué me gustó el martes? Porque ellos sacan y afirman otras doctrinas que están aberrantemente errados. Ellos siempre dicen, como Daniel que era vegano. Era vegano Daniel, porque en el capítulo 1 de Daniel, y aquí estamos, por eso lo estoy hablando ya, en la parte del martes, porque Daniel capítulo 1 dice que no se contaminó con la carne. Era vegano. ¿De dónde sacas que Daniel era vegano? Eso es mentira, que Daniel era vegano. Daniel no era vegano. Primero te voy a poner unas primeras reglas. Daniel era de la realeza. La realeza tragaba lo que se le daba la gana. Tragaban carne, tragaban vino no fermentado. O fermentado no sé, pero no fermentado para mí, porque esa es la orden. Eran carnívoros empedernidos, eran de la realeza, ellos no conocían los límites.
Imagínate, ¿cómo vas a decir que era vegano si su propia realeza eran carnívoros a ley? Y de ellos dice que se abstuvo de la comida, de la porción del rey, quiso legumbres y agüita. Era vegano. Y nomás te sacan ese versículo. Y les preguntas el otro versículo de Daniel 10:3 me parece, o 9:3, donde él dice, no comí carne, ni vino, ni nada de eso. Oh, es que estaban las fiestas. No, no lo quieras acomodar. Te voy a decir por qué Daniel se abstuvo de la dieta del rey. Mira, si tanto lees al espíritu de profecía, yo no sé entonces por qué te prestas para esas cosas y empiezas a levantar doctrinas que no existen, que solamente por tu fanatismo te las inventas. Aquí está este librito, La Temperancia. Y aquí te da, aquí para que veas que no te estoy mintiendo, el ejemplo de Daniel. Aquí lo tengo subrayado y aquí te lo voy a leer. Fíjate, ¿por qué Daniel no quiso comer carne? No era que él no comía carne, no quiso comer carne. ¿Por qué razón? Fíjate lo que dice la hermana White. Tú, fanático que crees también en la hermana White, que te vas al extremo, fíjate lo que ella dice. Dice, afrontando la prueba. Entre los platos colocados ante el rey se hallaba la carne de cerdo, las otras carnes declaradas inmundas por la ley de Moisés y que a los hebreos les habían sido expresamente prohibidas como alimento. Aquí Daniel fue colocado en una dura prueba. Se adhería él a las enseñanzas de sus padres concernientes a las carnes y bebidas y ofendería al rey. Dice, y probablemente perdería no solamente su posición, sino su vida, o desobedecería el mandamiento del Señor y tendría el favor del rey, obteniendo así grandes ventajas intelectuales y las más halagüeñas perspectivas mundanas. Daniel no dudó, decidió permanecer firme en su integridad, cualquiera fuera el resultado. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. ¿Por qué no comió carne Daniel? Dice la sierva del Señor. Aquí. ¿Por qué no comió carne Daniel? Porque era cerdo y porque era, dice, todas las otras carnes declaradas inmundas por la ley de Moisés. No que era vegano. ¿De dónde te sacaste? ¿De dónde te inventaste esa doctrina falsa? No era vegano. Es obvio que no iba a comer esa carne. Entiéndelo. No iba a comer esa carne porque era obvio. Era cerdo, era otro tipo de carnes inmundas. Podemos decir liebre, conejo, podemos decir, no sé, camello, quién sabe qué tantas carnes inmundas tragaban ellos. Por eso Daniel no comió carne y prefirió las legumbres y la agüita. No porque era vegano, no te inventes algo que no existe. Y eso, por eso les llamo judaizantes, por eso les llamo extremistas, por eso les llamo fanáticos. Se inventan cosas, o sea, su mente está llena de fanatismo y a todo le inventan algo y le miran pecado. Aquí está, cómprense este libro, si no lo tienen yo se lo regalo. Si no lo tienen yo se lo regalo para que aprendan y no sean tan fanáticos. Aquí está, dice, ahí está, mírenlo, ahí está. Dice que no comió porque era cerdo. Te voy a poner un ejemplo. Y eso no significa que yo sea vegano. Si yo voy a una reunión de ciertas personas famosas y veo que en esa reunión me sirven
carne de cerdo, me sirven camarones a la diabla, ¿verdad? Me sirven de esta langosta, me sirven cangrejo, me sirven todo tipo de esas cosas. Y yo veo que al lado hay ensaladas, yo veo que al lado hay un pan, hay agua, o agua fresca o agua, hay ensaladas, hay cositas, todo eso, frijol, semillas. Yo que soy carnívoro, si yo voy a esa reunión y yo sé que el cerdo, como Daniel sabía, es inmundo, el camarón inmundo, la langosta inmunda, la langosta me refiero a las que tienen tenaz como el cangrejo inmundo. Yo no voy a ir allá a servirme, yo voy a ir acá donde está la ensalada, las semillas y todas esas cosas. Y eso no me hace vegano ni vegetariano. Eso simplemente me hace obediente a Dios porque aquellas porquerías no las como. O sea, entonces no, ya al ratito van a venir y van a decir, el hermano Horacio es vegano, es vegano. Mira que lo fuimos a espiar allá donde fue a la comida y no comió camarón, no comió cerdo, no comió cangrejo, no comió todo eso, sino que se fue a la pura ensaladita. A la pura ensaladita y al agua y a todo. El hermano Horacio ya es vegano. No, si hubiera habido un pedazo de arrachera ahí, yo me la como. Pero no había arrachera, había cerdo, había todo eso. Así Daniel, si hubiera habido carnes limpias, que la ley de Moisés hubiera dicho limpias, se las come. Él no comió porque eran carnes inmundas. Te lo voy a volver a leer. Dice, afrontando la prueba, entre los platos colocados ante el rey se hallaba la carne de cerdo y otras carnes declaradas inmundas por la ley de Moisés, y que a los hebreos les habían sido expresamente prohibidas como alimento. O sea, ya de antemano Daniel sabía que eso estaba prohibido rotundamente. Y dice, aquí Daniel fue colocado en una dura prueba. ¿Se adheriría él a las enseñanzas de sus padres concernientes a las carnes y bebidas? O sea, ella ve, se adheriría a la enseñanza de sus padres concernientes a las carnes y bebidas. O sea, sus padres ya le habían enseñado cuáles carnes se comían y cuáles bebidas se tomaban. Por eso dice, se mantendría firme en la enseñanza de sus padres. Dice, ofendería al rey y probablemente perdería no solamente su posición, sino su vida. Ahí está claramente, no necesita estar inventando que Daniel era vegano. Daniel no era vegano, ¿entiende eso? Bueno, es uno de los puntos que vamos a ver en el otro estudio, solamente se los adelanto un poco. Tal vez vamos a ver lo mismo, un poquito más, pero vamos a ver otros puntos. Pero por eso se lo hice. O sea, cómprense este libro. Tanto que son fanáticos de la hermana White. Aquí, cómprense este libro. No sean fanáticos. Yo siempre les digo, yo estudio el espíritu de profecía. Yo creo 100% en el espíritu de profecía, pero no soy fanático. Si ustedes se dan cuenta, aquí atrás, aquí abajo tengo todos los tomos y otros libros, testimonios para la iglesia y otros libros. Acá arriba tengo los libros Patriarcas y Profetas, los grandes 5 libros o 6 libros que ella escribió. Arriba tengo las doctrinas adventistas y arriba todos los libros que se hablen del régimen alimenticio, del hogar cristiano, manuscritos inéditos, todo eso, ahí lo tengo. Yo creo 100% en el espíritu de profecía, yo lo creo 100%, pero yo no soy fanático, yo no me voy al extremo. Y antes de que se me olvide, quiero decirles algo también a nuestros hermanos, los fanáticos. A veces toman el consejo que ella le dio a cierto hermano como si se los estuviera hablando a ellos, pero no. Miren, deberían también de adquirir este libro, Cartas y Manuscritos, de Elena White. Mira, está grueso. ¿Por qué les digo eso? Porque hay cartas que ella le envió específicamente a cierta persona y se incluyen en alguno de estos libros. Y ya los fanáticos lo toman como si la orden era para ellos,
cuando ni siquiera pensó en ustedes o pensó en ellos, la verdad. Le dio la carta a cierta hermana o hermano, directa, el mensaje era para ese hermano, no para nadie más, para ese. Pero los fanáticos ya lo toman como que les dijo a ellos. No, no sean fanáticos, cómprese los libros, cómprese las cartas. Ahí está, cartas. Y dice cartas y manuscritos. O sea, cartas y manuscritos de Elena White. O sea, cómpranselo para que dejen de estar tanto con su fanatismo. Te repito, por eso no comparto esas cosas. Apoyo la reforma pro salud, el que la practique lo admiro. El vegano lo admiro, al vegetariano lo admiro, no, pero no admiro tu tipo de enseñanza. Por eso la reforma de pro salud es, como dijo la sierva del Señor, es rechazada por los hermanos porque no sabes cómo enseñarla. Tu actuar, tu forma de testimoniar delante de las personas no es la adecuada. Lo único que haces es que la aborrezcamos o que la aborrezcan, porque si vamos a estar amargados como ustedes, entonces no queremos nada que ver con reforma pro salud. Si la reforma pro salud me trae amargada mi vida, siempre ando criticando a los demás y todo, entonces ni siquiera quiero eso. Porque dicen que son felices, pero son amargados. Entonces, pues, ¿para qué la quiero? Pero si tu testimonio fuera de amor, de invitación, de felicidad todo el tiempo, entonces yo quisiera ser vegano, yo quisiera ser vegetariano. Pero todo esto que veo ahí, y todavía presumen diciendo que estudiaron títulos para hacerse veganos. ¿Sí? ¿De qué te sirve si tu testimonio está pésimo, está horrible? Entonces, bueno, terminamos con la de Daniel y recuerden, Daniel no era vegano, no se inventen eso. Y el que se lo está inventando, entonces, está en contra de su propio, podemos decir, de su propio fanatismo. Aquí está, ella misma lo está diciendo y lo está explicando. No era vegano, sino que se abstuvo. Ella misma dice que sus padres le habían enseñado las carnes limpias y las bebidas que podía tomar, pero no, y él, por eso ella dice, tenía que hacerle caso a sus padres o al rey. Le hizo caso a sus padres, ahí no había arrachera, ahí no había cordero, ahí no había nada de eso. Si hubiera habido, él se lo hubiera comido, pero no había eso, había cerdo, había todas las inmundas. Por eso no comió, no porque era vegano, no comió por eso, no se vayan al extremo. Dice el Jesús histórico. También dice que vemos que existió Jesús o existió Caifás. Dice que porque encontraron un mausoleo de 12 tumbas, me parece que dice, de 12 tumbas, donde están los nombres de ciertas personas, y ahí encontraron un hombre que dice que se llama José, hijo de Caifás. O sea, que entonces la historia de Caifás o de Anás y Caifás sí fue cierta. O sea, la historia de Anás y Caifás sí fue cierta, sí existieron, y entonces se confirma que existieron o que tuvieron que ver en la vida de Jesús. También nos dice Poncio Pilato, que tuvo que ver, dice, en esa historia. Recordemos que Poncio Pilato tuvo mucha culpa también, y aunque dice él, se lavó las manos, tuvo mucha culpa, porque él tuvo en sus manos el poder, podemos decirlo, de soltar a Jesús. Pero lejos de eso, por agradar a las personas, por caerle bien a la gente, decidió que la misma gente emitiera juicio y él solamente, podemos decir, selló lo que la gente decía. Cosa que nos pasa hoy en día. A veces hay mucho Pilato dentro de nuestras filas o de nuestra iglesia, donde tal vez ellos están por buen camino o están recibiendo buena instrucción o se están instruyendo bien, y entonces vienen ciertas personas, les meten presión y estos Pilatos ceden a las cosas. Te puedo decir un ejemplo. A veces en nuestra iglesia encontramos personas que siempre vamos a encontrar, ¿verdad? Y siempre vamos a ver personas así. Habemos personas que cuidan qué tipo de música se toca en la iglesia. Hay personas que no les importa qué tipo de música se toca en la iglesia. Con que les alegre el corazón es suficiente, ¿verdad? Y hay personas, por así decirlo, que son los dirigentes, los que se encargan de eso. Entonces, muchas de las veces, si estas personas son Pilatos, ceden
en el momento en el cual están las personas. Por ejemplo, llega una persona que está en contra de la música que no sea sagrada, por así decirlo. Le dice música sacra, muchas veces le dice. Y le dice a esta persona, mire, hermano, hermana, usted tiene que mantenerse firme. Mire, todo este tipo de música no me lo toque. Todo este tipo de música no me lo toque aquí en la iglesia porque no eleva nuestros pensamientos a Dios. Y la persona dice, no, sí, está bien. No, no. O sea, ya se dio este, sí, sí, sí. Ahí viene otro grupito, después de que se va viene otro grupito. Y él dice, no, que mira que este va a dar una especial y que todo quitamos la musiquita y todo. La escucha la persona y dice, oye, pero es que me dijeron que esta clase de... No se preocupe, no más hoy lo vamos a tocar. Ya después no. Y ahí está nosotros, ándale hermana, o hermano, ándale hermano, deje que la toque. El niño quiere dar una especial, hermana o hermano. El niño. Y ahí está, ok, pues, esta vez. Y ahí se meten problemas, pone en riesgo todo lo que ha hecho bien por darle el gusto a la gente. Hay Pilatos. Entonces, dice que la historia también ha corroborado que dentro de la vida de Jesús existió Caifás y existió Pilato, ¿verdad? Existió Caifás y existió Pilato. También nos da en la parte del jueves, casi nunca vemos el viernes. ¿Saben por qué? Porque el viernes siempre es personal, te manda a estudiar, como en este caso, patriarcas y profetas, profetas y reyes, y todos esos puntos. Si viéramos esos capítulos en el repaso de la lección, entonces tal vez no acabaríamos como en unas 2 horas. Y por eso siempre el viernes es personal. O sea, tal vez no lo había dicho nunca antes en los videos y lo digo ahora. El viernes es personal, te invita a leer y deberías de leerlo. Deberías de leerlo, hermano, hermana, que me ves. Deberías de leerlo para que vayas aprendiendo las cosas que nos ayudan a entender un poquito más la Biblia. Por ejemplo, yo te di el ejemplo de Daniel. La Biblia nomás dice no se contaminó. Pero ahí tenemos una palabra clave, no se contaminó. Yo siempre he creído desde mi niñez que Daniel no fue vegano ni vegetariano. No se contaminó significa no comer carnes, no comer comida inmunda. O sea, eso no es contaminarse. Ahí tenemos el principio de Daniel. No necesitamos buscar en otro lado para decir Daniel no se contaminó. O sea, no comió nada que fuera inmundo. Pero entonces, si los fanáticos dicen que era vegano, que por esa palabra no, ya les enseñé que no era por eso, simplemente porque no había rachera, no había cordero, no había eso, entonces él lo hubiera comido. Pero bueno, ya les enseñé, entonces hay que leer, hay que saber cómo nosotros podemos entender la Biblia y no solamente criticar o levantar una doctrina como las que se levantan hoy en día. Cuando son encaradas no aguantan el peso de la verdad. Dice la fe y la historia. Nos da los personajes, en la parte del jueves nos da los personajes, por ejemplo, Enoc. ¿Qué hizo Enoc por la fe? Dice que por la fe también Enoc caminó con Dios. Recordemos cómo fue la vida de Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios 300 años y tuvo, dice, otros hijos e hijas. Quiero aclarar un punto que no lo hice en otro video que hice de Enoc. El tener tu esposa, el tener intimidad con tu esposa, eso no significa pecado delante de Dios. Como yo te dije, cuando Adán y Eva te dije, no necesitaban pecar para poder tener intimidad. De eso no es pecado delante de Dios, tener relaciones íntimas con tu esposa, procrear hijos. Porque si fuera pecado, entonces no hubiera dicho que no caminó con Dios 300 años y después de eso, entre esos 300 años, dice, tuvo muchos hijos e hijas y Dios se lo llevó al cielo porque llegó a una santidad, a una santificación que ya era imposible vivir en la tierra. Entonces, tener intimidad con tu esposa no es pecado. No digan ese punto que... ¿Y por qué si Enoc vivo si tuvo más hijos? ¿Eso es pecado? No es pecado. Era su esposa, podemos decirlo. Y delante de Dios el tener intimidad a la voluntad de Dios no es pecado. Noé construyó en su fe de Noé. Es un ejemplo bonito. En la fe de Noé, que creyó a Dios
que iba a venir un diluvio. O sea, recuerden que en la vida de Noé no llovía, o sea, ni siquiera las nubes se presentaban. O sea, el cielo dice que estaba todo el tiempo despejado, hermoso, el sol brillaba en todo su esplendor, y dice que todas las mañanas o en el día solamente subía un vapor y bajaba que regaba la tierra. Entonces, cuando Noé le dicen va a llover, va a caer un diluvio tan grande que va a inundar la tierra, el hombre creyó, y eso fue la fe. O sea, por la fe está en ejemplo, porque creyó. O sea, ¿quién va a creer cuando tú has vivido 500 años? Noé había vivido 500 años. Y en esos 500 años nunca había caído una pizca de agua, una gota de lluvia, nunca. Por 500 años. Y al hombre le dicen ahora, va a llover que hasta va a inundar la tierra. El hombre se hubiera reído si no hubiera tenido fe. O sea, nunca ha llovido. ¿Qué es llover? No, pero el hombre creyó. Y por esa fe de Noé, dice que fue la que predicó a todas las personas incrédulas. Por eso se salvó, por la fe, y salvó a su familia. Tenemos que tener fe también, como la de Noé. Creer en lo imposible. A nosotros a veces nos dicen ciertas cosas y decimos, no, eso está difícil para hacerlo. Bien difícil que va a ser para nosotros realizarlo. Sí, para nosotros. El problema es para Dios. Ese no tiene cosas difíciles ni imposibles. Dios es Dios y para Él todo es posible. Además, el apóstol Pablo también nos dijo que para los hijos de Dios todas las cosas les son para bien, y todas también las cosas son posibles para los que creen. Dice nuestro Señor Jesús, le dijo a María Magdalena, me parece, o a María, la hermana de Lázaro, a Marta le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, para Dios dice todo es posible. O sea, cree solamente y verás maravillas en tu vida, verás la gloria de Dios. Abraham, dice que Abraham vivía en una tierra fructífera, de riqueza y todo, y salió, le creyó a Dios, le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré, vas a peregrinar, haré de ti una gran nación. O sea, Sara estéril, vieja, Abraham viejo ya habían pasado la edad, dice, de tener hijos. Y el hombre le creyó a Dios que le iba a dar hijo y le iba a dar una descendencia como la arena del mar. Eso es fe. Sara también creyó que vieja, ya la viejita, iba a poder tener fuerzas para tener un hijo, y lo tuvo. Si es que esa es fe. José creyó que iban a ser esclavos todo Israel, y que al final iban Dios a liberar al pueblo, y por eso les dijo, cuando Dios los visite, porque estoy seguro que los visitará, y cuando los visite, lleven mis huesos de Egipto hasta Canaán, donde Dios nos va a dar la tierra por herencia, podemos decirlo. Entonces José tenía fe en ese punto. Moisés tuvo fe cuando fue llamado por Dios con la zarza ardía, que Dios lo guiaría. Dice que tuvo fe que el mar rojo se abriría y pasarían en seco, y así fue. O sea, Moisés tenía fe, y ese hombre no dudó de Dios, tenía fe el hombre. Dice también Rahab tenía fe, la ramera. Siempre la Biblia recalca Rahab, la ramera. O sea, no sé, pero bueno, le recalcan para que veas tú el amor de Dios para con otras personas, no solamente para los de Israel. Cuando ellos creían que solamente Dios era para ellos y que ellos eran los únicos, no, Dios también amaba a las otras personas. Las ama hoy en día, ama a todas las personas del mundo. Y más cuando ellos deciden entregar su vida a nuestro Señor Jesús, los ama. O sea, Dios es un Dios de amor. Dios no aborrece ni rechaza a ninguna persona. Y el ejemplo lo vemos en Rahab. Rahab había escuchado, dice, que el Dios de los israelitas era poderoso, que habían destruido a todas las naciones, y que la ciudad de Jericó estaba temblorosa, aunque ellos se creían confiados en sus murallas. Decía, no, ellos tenían miedo porque han escuchado las maravillas de Dios. Y Rahab, con el solo escuchar lo que Dios había hecho,
ya confiaba en Dios, ya tenía fe en Dios que ellos iban a ser derrotados así. Por eso confió, escondió a los espías y les pidió que le perdonaran la vida, porque dijo, Dios se las va a entregar, no importa. Ella creía también, no importa cuán gruesa está esta muralla, Dios de que nos va a entregar a todos nosotros en sus manos, nos va a entregar, o sea, perdónenme la vida de mi familia. Y todos sabemos cómo pasó. Por haber ayudado a los espías, Dios la llamó, la sacó de Jericó y fue parte del pueblo de Dios. Sansón, la fe dice de Sansón, también Sansón tuvo fe. Yo veo la fe de Sansón más, podemos decir, más magnificada, por así decirlo, la palabra que se me viene rápido a la mente. Cuando el templo, Sansón dice que el pelo le había crecido un poco, pero no le había crecido lo suficiente. Pero él tuvo fe en que Dios le daría fuerzas para derribar el templo y vengarse de sus enemigos. Y así fue. Sansón tuvo fe también en ese punto. Y fue como, a pesar de que murió, tuvo fe de que no era por su pelo, sino que era por el poder de Dios que dependía de su fuerza. Bueno, vamos a cerrar la lección. Quiera Dios que nos haya ayudado un poco. Yo pensé, ¿verdad?, que no íbamos a sacar lecciones para nuestra vida, pero gracias a Dios sí las pudimos sacar. Pudimos aprender juntos acerca de cómo depositar nuestros problemas a Dios, como lo hizo Ezequías. Podemos también, aprendimos juntos de Daniel, también reconocer que hay que estudiar. Por eso les digo, hay que estudiar, porque vienen las personas dentro de nuestra iglesia, nos enseñan una doctrina y las personas la creen así rápidamente. Entonces, bueno, hay que estudiar. Sabemos que Jesús existió, nuestro Señor Jesús existió, porque sabemos que Él dio su vida por nosotros, y han encontrado también los arqueólogos las cosas que lo verifican. Y lo último que vimos fue también de la fe. O sea, tengamos fe en Dios, tengamos fe en el Dios de lo imposible, confiemos en Él, depositémosle nuestras cargas a Él. Y te invito, como te digo siempre, te invito a que compartas el video, comparte el video para que los demás hermanos también que tanto han sido perturbados por nuestros hermanos fanáticos o que se están volviendo fanáticos, vean las cosas, se dejen ver las cosas de otra manera. Yo, como te digo, yo siempre los escucho a todos, no me importa si son fanáticos, yo los escucho, les doy mi punto de vista. Si ellos quieren tomarlo, que lo tomen; si no quieren tomar, que no lo tomen. O sea, la decisión es personal. Yo no voy a cambiar a nadie, yo siempre te digo, el que cambia es el Espíritu Santo. Pero te invito a que compartas el video, también al que lo vea. Si quiere suscribirse, que se suscriba. Si me quiere hacer una pregunta, que la haga en el video, o sea, en los comentarios. Pero como te repito, solamente pueden comentar los que se suscriban. Háganme preguntas si quieren, o ayúdenme a resolver dudas. Como yo te dije la otra vez, sigo esperando, y lo voy a hacer en todos los videos hasta que todos los videos que me acuerde, hasta que me lo contesten. Muéstrame si no es Eucaristía o Santa Cena, son uno de los puntos que te he dicho. Muéstrame también que Daniel fue vegano. Muéstrame todas las cosas que yo he hablado en los videos. Sigo esperando las respuestas de ciertas personas que les he pedido. Muéstrame que Moisés escribió el Génesis cuando anduvo pastoreando el rebaño de Jetro, que yo no lo creo. Muéstrame todas las cosas, y como yo te digo, estudia la Biblia. Yo te invito a estudiar. Que el Señor te bendiga, que te ayude hoy, mañana y siempre. Que dependamos de Él, depositamos nuestras cargas a Él, y juntos llegar a la patria celestial. Te invito, más tarde voy a grabar ese estudio del video para que puedas verlo. Los judaizantes dentro del adventismo. Que el Señor te bendiga.